buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba este característico saludo pastoral de cada semana de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el tercer programa de esta importante serie del estudio de Romanos capítulo 11. En el día de hoy estudiaremos los versículos 13 al 15. Como siempre, haremos nuestro estudio de hoy de forma expositiva para su mejor comprensión. Le invitamos entonces a que no se pierda ningún estudio y nos siga semana a semana en esta interesante serie de estudio de esta parte coralina de la Palabra de Dios. Como dijimos en la semana pasada, hay temas en la Palabra de Dios que son densos. Son temas algo más complejos de estudiar. No son cosa sencilla. Tal es el caso de este capítulo 11, donde, en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, nos estamos esforzando en enseñárselo correctamente a usted. Como dice el libro de Hebreos, estos temas son como alimento sólido, no son leche. Y el alimento sólido es solo para gente madura. No es para los simples, no es para los niños espirituales, no es para los cómodos, no es para los curiosos. Los simples no se esfuerzan, los cómodos se cansan, los niños espirituales no entienden y los simples curiosos se aburren con tanto conocimiento. En cambio, el que busca la verdad, el que quiere disfrutar de la verdad, el maduro de verdad, se esfuerza, se queda y estudia con nosotros. ¿Qué tipo de oyente es usted, estimado oyente? Bien, habiendo dicho esta introducción, como el tema es largo y el tiempo corre, entremos de lleno en el estudio de hoy. Entremos entonces en el análisis y comentario del primer versículo de hoy, el versículo 13, que dice: A vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol enviado a los gentiles y honro mi ministerio. Bien, este versículo tiene 3 puntos importantes que analizaremos de forma desglosada a continuación. Nuestro consejo pastoral, estimado oyente, es que no solo oiga el mensaje, sino que también tome apuntes. Punto número 1. Pablo nos dice que él fue enviado a los gentiles, y así es. Cuando leemos los 3 relatos de la conversión de Pablo, que Lucas hace en el libro de los Hechos, vemos claramente que Jesús lo envía a predicar a los gentiles, pero, lamentablemente eso no fue así al principio, porque leyendo el libro de los Hechos, en innumerables ocasiones, vemos que Pablo se fue a los judíos, que Pablo estaba metido muchas veces entre los judíos, predicando a los judíos, en las sinagogas judías, y por eso casi lo matan los judíos. Entonces nos preguntamos, ¿qué estaba haciendo Pablo en medio de los judíos si el Señor lo envió a los gentiles? Bueno, la respuesta es muy sencilla, estimado oyente. Se llama desobediencia. Sí, no se lleve las manos a la cabeza. El apóstol Pablo desobedeció. Es evidente que fue así porque el Señor le dijo, vete a los gentiles. La desobediencia de Pablo es la desobediencia del novato, aunque era un apóstol. Fue la desobediencia del recién convertido, del inmaduro, del nuevo creyente que no hace todo bien. Pablo era convertido, pero no estaba pulido. Una cosa es la salvación y otra cosa es la maduración. Una persona puede estar convertida por medio del Evangelio, pero no estar madura. Y este fue el caso de Pablo. Pablo desobedeció al inicio de su conversión y eso nos enseña, estimado oyente, que si usted se ha convertido por medio del Evangelio y de nuestro mensaje en el canal, entonces obedezca desde el primer momento al Señor con obediencia inmediata. Y si usted no se ha convertido aún, ¿qué espera?
obedezca ya lo que el Señor Jesús le manda a usted en Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Está usted obedeciendo lo que manda el Señor, estimado oyente? Punto número 2 del versículo. Pablo también nos habla en este pasaje de otro tema. Nos habla de que él era apóstol. Así que es imperativamente importante y necesario saber entonces cuáles son las características de un verdadero apóstol. Porque en el día de hoy hay mucho cantamañanas, mucho bravucón, mucho charlatán, mucho vividor llamado apóstol. Pero no son apóstoles, solo les importa los frijoles. En el día de hoy no hay apóstoles, estimado oyente, se terminaron, solo fueron 12 y solo fueron en el siglo I, pero ya no hay apóstoles en el siglo XXI. En el día de hoy solo hay impostores, porque no hay nadie que reúna los requisitos bíblicos para ser apóstol. Si usted está en una denominación o en una iglesia donde hay uno que se llame apóstol, ese es un falso apóstol y está siendo cómplice de ese hijo del diablo. Tenga cuidado, estimado oyente, la cosa es grave. Márchese de ese antro donde hay falsos apóstoles para que usted no peque. Podríamos poner aquí una lista de los modernos impostores delincuentes mal llamados apóstoles, pero usted ya los conoce. Son ladrones de guante blanco que le engañan a usted diciendo que ellos son apóstoles, manipulando textos de la palabra de Dios para hacerse apóstoles. Y como de este tema ya hemos hablado ampliamente en un vídeo específico del tema en el canal, y para que el tema de hoy no se haga demasiado largo, si usted está interesado en este tema y quiere profundizar el tema de estos falsos, le invitamos a que vea nuestro vídeo, Los falsos profetas y apóstoles de hoy. Abajo en la descripción del vídeo le dejamos el enlace. Punto número 3. Pablo nos habla también de la palabra ministerio. Ministerio significa servicio y ministro significa servidor. Ese era el trabajo de Pablo y es nuestro trabajo. Trabajamos para servir, estimado oyente, no para aprovecharnos de la gente. Somos servidores, no vividores. Somos pastores, no impostores. Servimos con nuestra vida entregada a los hombres, compartiendo el Evangelio del Señor del Evangelio. Sin embargo, en el día de hoy, ser ministro es todo lo contrario al verdadero significado de la palabra bíblica, ministro. Todo hombre que se llame ministro, tanto en política como en las iglesias, es todo menos un siervo. Todos los ministros políticos y la grandísima mayoría de los ministros religiosos son todos lobos y ladrones que se sirven a sí mismos, o hay que atenderlos y servirlos. Pero un ministro bíblico no está para ser servido, sino para servir, como dijo Jesús, el modelo de siervo. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Ve? Ahí lo tiene. Ahí tiene el modelo para filtrar a su líder. ¿Qué tipo de ministro tiene usted en su iglesia? ¿Su líder es un ministro bíblico o es un ministro moderno? Si su ministro está solo para que lo sirvan, ese es un lobo. Si está solo para aprovecharse del ministerio para su buena vida, ese es un lobo. Si su ministro solo le quita el dinero, ese es un lobo. Si su ministro no se preocupa de usted, es usted que debe preocuparse qué hace siguiendo a ese ministro. La Biblia dice que, por causa de estos ministros religiosos, vividores, adúlteros, perversos, materialistas, egocéntricos, motivacionales, ricos, divorciados y recasados, de mala doctrina, por culpa de ellos, el nombre de Dios es blasfemado en medio de la gente, dice Romanos capítulo 2, versículo 24. Por causa vuestra, el nombre de Dios es blasfemado entre las gentes. Así pasa con los pastores, pastoras, apóstoles, profetas, rabinos, sacerdotes y líderes de hoy en todas las iglesias. Su conducta y su doctrina es una blasfemia ante Dios y ante los hombres. No son ministros de Dios, son ministros del diablo. Y ni qué decir de los ministros políticos. Todos los ministros políticos son una ralea de ladrones, vividores y corruptos. No hay ni uno bueno, dice la Biblia, porque si es político, ya no es bueno. Todos son corruptos, porque la política corrompe al hombre.
tanto en mi país como en el suyo. No se deje engañar por la política, estimado oyente. La política tiene apariencia de piedad y la democracia no es la mejor forma de gobierno. Es mala, es floja, es permisiva con la injusticia, con la delincuencia, con la corrupción. La democracia apoya los valores anticristianos, no es justa y la evidencia actual lo demuestra. La democracia es una permisividad para los delincuentes. Ya hemos dicho muchas veces que la política es una mentira. La política es un engañabobos. Si usted se mete en política, usted está pecando. Y si usted vota, usted está pecando. Nunca la política mejorará la sociedad. La política solo mejora la suciedad. Lo único que mejora la sociedad es el Evangelio y todo ministro que predique el verdadero Evangelio. La política son ideas contrarias a la Biblia. Por lo tanto, no podemos difundir ni estar a favor nunca de ninguna tendencia política, ni siquiera la democracia. La democracia es una falacia. Todo político gobernante en la democracia que no haya prohibido el aborto es un político cómplice de asesinato. Todo político que permita la libertad y el avance de los homosexuales está en contra de Dios, es perversión. Todo político, primer ministro o presidente de un país que permite el divorcio está en pecado. Dios aborrece el divorcio. Y si el político permite el divorcio en su país, el político está en contra de Dios. ¿Usted va a votar a alguien que está en contra de Dios y a favor del divorcio? Todo político que permita a la mujer ser líder, ser presidenta, vicepresidenta, ministra, etcétera, etcétera, es pecado. La mujer no puede gobernar, lo tiene prohibido por Dios. Dígame entonces, con todo esto dicho, un solo ministro en el mundo occidental, un solo presidente en el mundo cristiano occidental, un solo rey en el mundo cristiano occidental, una sola tendencia política en el mundo occidental que haya anulado estos 5 puntos: el aborto, la delincuencia, los homosexuales, la mujer liderando y el divorcio. Dígame uno, no hay ni uno. Por eso usted no debe votar por la democracia nunca, ni por ningún ministro, ni por ningún candidato político, ni por ninguna mujer candidata a gobernar un país. Si usted la vota, usted peca. El que escuche, entienda. Usted tampoco puede estar en ninguna iglesia donde las ministras sean mujeres, sean líderes, ni donde se acepte el divorcio o permitan entrar a los homosexuales. ¿Sabe una cosa? Para ser un verdadero ministro de Dios y una verdadera iglesia de Dios, hay que ser muy valiente, muy radical, muy bíblico, muy firme y tener las credenciales bíblicas de 1 de Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. Piénselo. Bien, hasta aquí entonces con el análisis exhaustivo y radical de todos los aspectos importantes del versículo 13. Para preguntas del tema, escríbanos. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 14, que dice: De alguna manera quiero provocar a celos a los de mi sangre, y también de alguna manera hacer salvos a alguno de ellos. Punto número 1. Como el tema de provocar el celo a los judíos ya lo hemos tocado en el programa pasado, entonces no repetiremos el análisis ahora. Le pedimos que repase el vídeo anterior. Punto número 2. Cuando Pablo dice algunos salvos, eso confirma lo que dice toda la Biblia, que la salvación es solo de unos pocos en medio de millones. Muy pocos son los que se salvan en cada generación humana, pero, no son pocos los que se salvan porque Dios salve solo unos pocos en su soberanía. No. Esa no es la idea que muestra la Biblia. Esa es la idea de la Biblia calvinista. La Biblia siempre muestra que la salvación es de unos pocos en cada generación, porque solo unos pocos son los que valientemente en su libre albedrío deciden salvarse. Se lo repito, la salvación es de unos pocos en cada generación, porque solo unos pocos son los que valientemente en su libre albedrío deciden salvarse. Tal es el caso como en los días de Noé. Jesús mismo lo dijo. Aquella generación de Noé en su libre albedrío no quiso entrar ninguno en el arca, solo 8 personas, y Jesús dijo que sería como en los días de Noé, y en los días de Noé, en su libre albedrío, solo unos pocos decidieron salvarse. Así que imagínese, ahí tiene el libre albedrío en estado puro, jaque a los calvinistas.
¿Puede ver el enfoque diferente respecto de la herejía calvinista respecto de la doctrina bíblica? La Biblia siempre asocia la salvación de unos pocos con el libre albedrío. La salvación del hombre no está ligada a la soberanía de Dios, no, sino que la salvación está ligada a la soberanía del hombre. Hagamos ahora un paréntesis. Cuando la Biblia en Lucas 13:23, 1 de Corintios 1:18 y 2 de Corintios 2:15, la Biblia dice la frase los que se salvan, esa frase en sí está mostrando claramente el libre albedrío del hombre, porque al decir los que se salvan, ahí, en ese texto se está infiriendo que es el hombre el que decide salvarse. Entonces saldrán los necios calvinistas apelando, por ejemplo, a los pasajes de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 y Tito 3:5, donde Pablo dice Dios nos salvó. Entonces el calvinista dirá, ve, pastor, es Dios el que salva. Pero le preguntamos al necio calvinista, entonces, ¿se contradice la Biblia, señor calvinista? Porque unos pasajes dicen que hay libre albedrío en el hombre, y usted está utilizando estos pasajes para defender que es Dios el que salva al hombre. Pero no se contradice, sino que los pasajes de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 y Tito 3:5 que utilizan los calvinistas, que parece que dice que Dios es el que elige a los salvos, es porque previamente, esa persona ha tomado la salvación de Dios en su libre albedrío. Entonces, cuando uno toma en su libre albedrío el salvavidas de Dios, es ahí cuando Dios tira del salvavidas y lo salva. Pero el que decide agarrarse al salvavidas es el hombre. Entonces, con esta tesis nuestra, encajan todos los pasajes de la Biblia a favor del libre albedrío del hombre para salvarse. Y de este modo, una vez más, programa a programa, jaque al calvinismo. Punto número 3 del versículo 14. Ahora, a propósito de esto, de que son pocos los que se salvan, como dice Pablo, preste atención ahora a esta revelación que le vamos a dar. Ya que Dios nos dice en el Nuevo Testamento que son pocos los que se salvan, Dios también nos dice que, al ser pocos, deben congregarse en las casas precisamente por ser pocos. Dios manda que los pocos salvos se congreguen en una casa, porque una casa es el lugar idóneo y suficiente para congregarse esos pocos salvos. Por eso vemos muchas veces en el Nuevo Testamento que las iglesias se congregaban en las casas, no en templos, ni en capillas, ni en catedrales, ni en edificios, ni en locales, sino que el modelo neotestamentario, como muchas veces hemos dicho, nos muestra que era en las casas donde se congregaban los convertidos, porque eran pocos y no como se hace en el día de hoy. Por lo tanto, todas las iglesias de hoy con edificio tienen una eclesiología falsa. Punto número 4. Otra de las razones por las que Dios manda que las congregaciones de convertidos, que son pocos, se congreguen en las casas, es porque en una reunión en las casas se trabaja mejor el carácter de los convertidos y así la gente puede interrelacionarse mejor, pulirse mejor, ser más naturales, ser mejor conocidos, estar más cerca unos de otros, abrirse mejor los unos con los otros. Se ve también el carácter, la disposición, el servicio, la actitud. Se ahorran gastos del edificio y cada uno es más natural en un ambiente pequeño y cálido, y no como en las frías iglesias calvinistas, católicas, adventistas, anglicanas, luteranas, pentecostales, mormonas, unicitarias, testigos, congregaciones de los rabinos y las iglesias de los falsos bautistas. Todos estos y más están en pecado por congregarse en edificios. La pregunta final es esta: ¿es usted de esos pocos que son salvos? ¿Cuál ha sido su método de salvación? ¿Se congrega usted en un edificio? ¿Están sus pecados perdonados, estimado oyente? Bien, hasta aquí entonces con lo más sustancial del análisis del verso 14. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el último versículo de hoy, el análisis del versículo 15. Dice: si el rechazo de los judíos al Mesías ha traído al mundo la posibilidad de reconciliación con Dios, ¿cómo será entonces de maravilloso el día en que Israel sea nuevamente aceptado como pueblo de Dios, como un pueblo que vuelve a la vida? ¡Wow! ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje! Punto número 1 de este tema.
Ya hemos hablado algo en el mensaje anterior, en el versículo 12, de este punto, del honor que le debemos a Israel porque, por medio de Israel, vino el Mesías, y por causa de los judíos, nos llega a nosotros, los gentiles, el Evangelio del Mesías. Punto número 2. Aunque ahora Israel está dejado de lado espiritualmente, no está dejado de lado en cuanto a ser cuidado por Dios como nación y cuidando su tierra. Dios está detrás de Israel en el día de hoy, estimado oyente, por eso nadie va a vencer a Israel, aunque se juntara todo el planeta contra Israel. Los líderes necios de las naciones no se dan cuenta que Israel tiene un poder especial que nadie los vence. Israel siempre ha vencido a sus enemigos y siempre los vencerá. Israel en el día de hoy está haciendo lo correcto, está eliminando a sus enemigos metidos en su casa y derrotando a los enemigos alrededor de su casa. Imagínese que usted se va un tiempo de su casa y cuando llega tiene un montón de personas malas metidas en su casa y para colmo lo odian y otros le tiran piedras fuera de su casa. ¿Qué le parece? ¿Qué haría usted? ¿No se defendería e incluso los atacaría? Así pasa con la tierra de Palestina. Israel fue castigado por Dios con la dispersión un tiempo, y cuando Dios mismo los regresó a su tierra en el tiempo oportuno, se encuentra con un montón de ocupas, ladrones, aprovechados y enemigos que no se quieren marchar de ese lugar por las buenas. Entonces es lógico que Israel defienda su tierra por las malas. Eso lo hizo siempre Israel desde los tiempos de Moisés. En los tiempos de Moisés Dios le dijo a Israel que le ofreciera la paz a los enemigos. Pero si los enemigos no aceptaban la paz, Israel debía eliminarlos. Y eso es lo que pasa hoy con los palestinos. No quieren la paz y por eso Israel está haciendo lo que dice la Biblia, eliminarlos. Los terroristas de Hamás, Hezbolá y los iraníes son eso, terroristas, son asesinos, son enemigos de Israel desde los tiempos de Ismael. ¿Por qué los árabes odian a Israel, estimado oyente? ¿Se lo ha preguntado? ¿Qué les hizo Israel? ¿Me pueden dar una razón de por qué los árabes odian compulsivamente a Israel? ¿Qué les hizo Israel? La Biblia dice que Ismael odiaba a Isaac desde que eran niños. Y el pueblo palestino de hoy es hijo de Ismael, que ha perpetuado ese odio hasta hoy y se han hecho cómplices de Hamás. Los palestinos no son víctimas, como dice la televisión, estimado oyente, no se crea eso. El pueblo palestino, hombres y mujeres, son cómplices de los terroristas de Hamás porque encubren a los terroristas, los protegen y se ponen como escudos humanos. Los palestinos no son mártires, son enemigos de Dios. Esa gente no tendría que estar en esa tierra, que es solo de Israel. Los palestinos son hijos de Ismael, son descendientes de Ismael, a quien Dios en su soberanía desechó. Y esa tierra se la dio Dios a Abraham, padre de los judíos. Punto. Debemos estar a favor de Israel, estimado oyente, porque a Israel le debemos la salvación, dice el versículo 15. A los palestinos no les debemos nada. Por lo tanto, debemos apoyar a Israel, la nación del Mesías, y la nación del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Todo el ministerio Tinajas apoya totalmente a Israel. Punto número 3 del versículo 15. Ahora, en cuanto a la segunda parte del versículo 15, de que un día Israel volverá a su gloria pasada y a ser aceptado por Dios como pueblo espiritual, aunque no es nuestra costumbre meternos en escatología ni en la profecía, sin embargo, el tema de hoy lo demanda, y aprovecharemos puntualmente este tema que Pablo nombra del futuro glorioso de Israel para posicionarnos y aclarar nuestro punto de vista escatológico y decir que, preste atención, el tiempo de restauración futura de la nación de Israel que nombra aquí Pablo será literalmente en el tiempo del milenio, tal como habla el Apocalipsis. El milenio es un periodo especial de 1000 años en la tierra, donde Israel será glorioso. Ahora estamos en el tiempo de los gentiles para la difusión del Evangelio. Ahora estamos en el tiempo de la formación de la iglesia. Pero cuando se acabe la paciencia de Dios en este tiempo de los gentiles, el Señor arrebatará su iglesia de la tierra
que serán muy pocos, como hemos dicho, y después del arrebatamiento se manifestará el anticristo que dará paz y prosperidad a toda la tierra. Esa paz y prosperidad durará 3 años y medio. Pero luego de esos 3 años y medio de prosperidad y de un liderazgo político mundial único, inmediatamente después habrá un giro radical y sucederán 2 cosas. Primero, el anticristo se volcará contra Israel. Y segundo, Dios enviará las plagas del Apocalipsis. Todo esto sucederá en 3 años y medio después de los 3 años y medio de prosperidad mundial que había dado el anticristo. La iglesia no estará en el Apocalipsis, estimado oyente. El Apocalipsis es la ira de Dios para el mundo. Por lo tanto, la iglesia no estará en el Apocalipsis. El anticristo gobernará toda la tierra, y a los 3 años y medio de gobierno mundial, su actitud cambiará hacia los hombres y gobernará como un tirano sobre la tierra, y a la vez se pondrá en contra de Israel y convencerá a todas las naciones para ir en contra de Israel, a tal punto que ese odio hacia Israel llevará a una gran batalla bélica mundial, la última batalla más grande de la humanidad, la batalla de Armagedón. Enormes ejércitos de miles de personas de varias naciones irán a invadir Israel en su propia tierra. Pero, en ese momento vendrá Cristo, vendrá sin su iglesia, porque la iglesia quedará en el cielo. Y Cristo vendrá a la tierra, derrotará a todos los enemigos de Israel. Los rusos del norte, los chinos del este y los árabes del sur y todas las naciones afines, los cuales convergerán todos y batallarán todos contra Israel, dirigidos por el anticristo en el valle de Meguido, un valle enorme de unos 400 kilómetros cuadrados, donde caben millones de soldados para combatir contra Israel. Pero el Señor en ese momento vendrá en ayuda de Israel, matará a todos los ejércitos enemigos en ese valle de Meguido, y tal será el nivel de muerte y sangre que habrá en los millones de soldados enemigos, que la Biblia dice que la sangre de todos esos soldados muertos en ese inmenso valle cerrado llamado Meguido, esa sangre llegará a la altura de la boca de los caballos. Así que imagínese los metros cúbicos de sangre que acumulará ese valle. Y después de esa gran derrota apoteósica del Señor a todas las naciones que vinieron contra Israel, el Señor limpiará todo ese lugar, matará también a todos los enemigos de Israel en el resto del planeta, aunque no hayan participado de la batalla de Armagedón, y solo quedarán en la tierra los judíos fieles que se convirtieron por medio de los 144.000 judíos, y quedarán los gentiles fieles de las naciones que estuvieron a favor de Israel. Luego, el Señor modificará la naturaleza, modificará el planeta Tierra, limpiará el planeta de todo impío, y solo quedarán en la tierra los fieles judíos y gentiles que estaban a favor de Israel, los cuales pasarán a vivir en el tiempo del milenio en la tierra, el tiempo de gloria profetizado para Israel. Israel será entonces el centro de todas las naciones, y en Jerusalén estará el Señor gobernando en su trono este planeta renovado para demostrar a los hombres cómo se debe gobernar este mundo, con justicia, en paz, en prosperidad y en defensa de Israel. El milenio será un tiempo maravilloso, estimado oyente, que rozará la perfección durante 1000 años, donde Israel será honrado por todas las naciones. Y no solo eso, sino que el planeta vivirá un tiempo de paz y justicia entre los hombres por 1000 años. Este planeta será una maravilla, donde los hombres vivirán cientos de años de longevidad, donde no habrá violencia, ni injusticia, ni robos, ni enfermedad, ni políticos corruptos, ni bancos, ni ladrones, ni pastores falsos, ni periodistas corruptos y vendidos. No habrá empresarios ladrones, ni habrá ningún tipo de jueces corruptos, ni nada de injusticias de lo que hay hoy en esta sociedad actual, en este sistema actual. Hasta los animales mismos serán cambiados, dice la Biblia. Y la serpiente jugará con los niños, y el león será la mascota del niño. Pero sobre todo, en el milenio,
Israel será el centro de gobierno, el centro de mando y la mano derecha del Señor Jesús en el gobierno de la tierra, mal que le pese a muchos. Y las naciones serán subgobernadas por los judíos. Será un tiempo de honra para Israel, como promete la profecía de Romanos capítulo 11, versículo 15, y todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan de la gloria de Israel. Ese período de 1000 años no es el paraíso como dice la secta de los testigos. El paraíso solo fue algo temporal en los días de Adán y Eva. El milenio no es el paraíso, porque en el paraíso había perfección, pero en el milenio no hay aún perfección. El milenio es un tiempo maravilloso, de gran felicidad, pero no es perfecto, donde el Señor demostrará ante los hombres cómo se debe gobernar la naturaleza humana de los hombres. El Señor quitará toda maldad e impío de la tierra cuando surja, porque Él será el juez de todos los hombres en la tierra, y los juzgará al instante. Y como el Señor conocerá todo de todos los hombres, conocerá sus mentes, sus intenciones y sus actos secretos, entonces Él mismo matará a los delincuentes instantáneamente sin necesidad de juicio, ni de policía, ni de investigación. Por eso nadie se escapará de su justicia en el milenio. En el milenio el hombre debe andar con cuidado, porque si peca, morirá. El Señor Jesús, el juez de la tierra en la tierra, juzgará Él mismo a todos los hombres que cometan injusticias. Hombres que aún viendo las maravillas del milenio, viendo aún al Señor, osarán hacer alguna injusticia, porque la naturaleza humana imperfecta aún seguirá vigente en el milenio. Pero cuando surja el pecado en el milenio, el Señor los matará al instante. Por eso, al final del milenio, el diablo amotinará a algunos malos que se rebelarán contra el Mesías, pero el Señor los matará al instante, y al diablo lo lanzará definitivamente al fuego eterno por los siglos de los siglos. Y al final de esta rebelión, al final de esos 1000 maravillosos años, se acabará la tierra, se acabará la humanidad mala, se acabará el mundo, se acabará el universo. Ahí sí es el fin del mundo, no ahora como dicen los actuales mentirosos predicadores, agoreros modernos, oportunistas pastores y rabinos falsos, de los cuales nos reímos en su cara, porque nunca se cumplirán sus profecías del fin del mundo ahora. Al contrario, ellos se morirán antes del fin del mundo, sin que se cumpla el fin del mundo que ellos profetizan, porque el fin del mundo es después del milenio. Jaque a los falsos profetas modernos. Y después del maravilloso milenio, después de ese maravilloso tiempo de 1000 años de vida social humana en la tierra muy cerca del estado de perfección, donde el Señor mostrará cómo se debe gobernar al mundo, y donde Israel será honrado, después de eso, esta tierra y este universo serán quitados y vendrá el cielo nuevo y la tierra nueva. O sea, vendrá el tan deseado y profetizado reino material y eterno de los cielos, del cual hemos hablado muchas veces con gozo en el canal. El reino material de los cielos es el plan eterno y definitivo de Dios para los hombres que han creído su evangelio. Sin evangelio, nadie entrará al reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino material, donde habrá felicidad perpetua y perfecta. Habrá cuerpo físico perfecto para los hombres, con poderes únicos para recorrer el inmenso reino eterno. Habrá una tierra nueva, cuya capital del reino será una ciudad majestuosa, descrita en Apocalipsis como la Nueva Jerusalén. Y con el reino de los cielos empezará un periodo eterno de felicidad material perpetua, que nunca se acabará, donde ahí vivirán solo los gentiles convertidos y los judíos convertidos a lo largo de todas las generaciones para vivir para siempre en ese mundo maravilloso, único, que ojo no vio, ni oído yo, ni mente imaginó, el reino material de los cielos. Y a ese reino se accede solo por medio del Evangelio, y gracias al Señor del Evangelio que vino por medio de los judíos.
Bendito sea Israel y bendito sea el Señor de Israel. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el tercer mensaje expositivo de esta serie de Romanos capítulo 11. Una vez más, se nos ha ido el tiempo del programa. Hemos hablado hoy de muchas cosas, y mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho, creemos que ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Continuaremos este viaje por el capítulo 11 de Romanos en la próxima semana. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar, como siempre, queremos compartirle dos cosas. Primero, invitarle a colaborar voluntariamente para sostener el canal para que podamos seguir difundiendo la verdad. Y segundo, recordarle también que hemos sacado recientemente a la luz nuestro primer libro sobre el noviazgo, matrimonio y divorcio que usted puede adquirir en Amazon. Abajo, en la descripción del vídeo, tiene todos los detalles de estos dos temas. Muchísimas gracias anticipadas. Y hasta aquí, estimado oyente, con el programa del día de hoy. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, con mucho gusto, quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí, en la ciudad de Valencia, España. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.